Seguimos en vivo para toda Latinoamérica en este jueves y vamos a ir ya mismo a Chile con Lucía para desarrollar el tema político del momento. ¿Cómo estás, Lucía? Contanos con quién estás. El tema político, Darío, y el tema judicial del momento, y por eso hoy se está empezando a hablar de red de corrupción relacionado con la salida del ex director de la PDI, Sergio Muñoz, formalizado y en prisión preventiva. Ha hablado la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ha señalado que estamos ante indicios de una posible red de corrupción. Ha salido el mundo político, en particular la oposición, a criticar los dichos. Hasta el fiscal nacional le ha dicho que entregue pruebas si es que las tiene. Todo esto relacionado con el caso Hermosilla, que ha derivado hoy también en la formalización y prisión preventiva del exdirector general de la PDI por haber entregado información de causas secretas. Está aquí a mi lado el ex fiscal, de hecho abogado académico, fiscal jefe además de la Oficina de Alta Complejidad Oriente, experto en delitos económicos, lavado de activos. ¿Cómo estás, Carlos Gajardo? Muchas gracias por estar con nosotros acá. Muy bien, Lucía, gracias a ti por la invitación. Y lo primero que voy a preguntar, Darío, antes de darte la palabra, es sobre la frase del momento, para que tú nos digas también tu apreciación. ¿Estamos o no ante una posible red de corrupción? No, a mí me parece que esa es una discusión estéril. Es evidente que hay una red de corrupción. Por red entendemos, ¿no es cierto?, la presencia de varias personas participando en actos indebidos, y eso acá es indudable. Está en prisión preventiva el exdirector de la PDI, ni más ni menos la policía más importante que investiga los delitos en Chile, ¿no?, a diferencia de Carabineros. Está siendo investigado un destacado abogado de la Plaza, ex abogado asesor del Ministerio del Interior, y en este mismo conjunto de hechos está también formalizado el anterior director de la policía por gastos reservados, pero en una arista que se une, por cuanto respecto de esa causa justamente es que se habrían filtrado antecedentes en estos nuevos conocimientos de hecho. Así que desde mi punto de vista es evidente que estamos en presencia de una red importante de corrupción sobre delitos de cuello y corbata, y a mí me parece que la polémica que se ha generado es bastante estéril e innecesaria. Darío, por favor, adelante. Es muy interesante lo que ustedes también tengan que preguntar, porque de alguna manera nos permite ver, lo conversábamos delante con el ex fiscal y abogado, desde afuera, cómo ven el bosque, más allá de las discusiones como el mismo estériles de la política chica que empiezan ahora a enturbiar el escenario, Darío. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, un placer saludarlo. A ver, quiero preguntarle por el caso Hermosilla, lo que implica, digo, el caso de pensar en un abogado que obtiene información privilegiada de un jefe de policía, que eso es utilizado para beneficiar a altos funcionarios, para beneficiar a empresarios. Y digo, desde su experiencia como fiscal, lo que esto revela es que los poderosos tienen efectivamente otro tratamiento ante el Estado. ¿Y cuán grave es esto? Bueno, desgraciadamente es exactamente como usted lo señala, ¿no? Y esto viene de alguna manera a ratificar el prejuicio instalado en la sociedad chilena de que las personas que tienen poder económico, político, del que fuere, son tratadas de manera distinta en la justicia, ya sea porque tienen mejores abogados, mejores conexiones, mejor acceso al poder. Ese prejuicio que tenemos instalado en la sociedad chilena y probablemente en otras latitudes, ¿no es cierto?, se ve ratificado por este hecho, porque justamente, ni más ni menos que es el jefe de la policía, la máxima autoridad de la Policía Civil, la que le entrega esta información a un destacado abogado de la Plaza. El abogado Luis Hermosilla es un abogado con una amplia trayectoria en nuestro país, que tiene además toda una familia dedicada también al ejercicio jurídico. Su padre también fue un destacado abogado penalista, su hermano otro destacado abogado penalista, sobre todo en causas vinculadas a abusos sexuales en nuestro país, etcétera. Entonces, que esto suceda entre este nivel de personajes, ¿no es cierto?, el principal jefe de la PDI con un destacadísimo abogado de la Plaza, genera en la ciudadanía la confirmación de este prejuicio, ¿eh? Es decir, ven, era cierto, es verdad que la gente poderosa en nuestro país, en Chile, tiene este acceso preferente a la justicia, y por eso finalmente nunca les pasa mucho. Darío, y a toda nuestra audiencia en Latinoamérica, sería importante contarles también que usted, Carlos, salió de la Fiscalía precisamente con duras críticas a los
acuerdos que se gestaban entre el mundo político y el mundo policial o la fiscalía misma, ¿no es cierto?, a altos niveles, para acallar algunos casos, en particular, por ejemplo, de financiamiento ilícito de la política, donde estaban vinculados empresas, grandes nombres del capital, al mismo tiempo políticos, ¿no es cierto?, y que contribuyó, por supuesto, a la falta de confianza que vimos, que fue una de las detonantes también que viene arrastrando el país y, como yo decía, detonante también del estallido social. Entonces, no estamos hablando de un prejuicio que hoy se confirma con un caso, quizás, y ahí también tú le podrías contar a Latinoamérica, porque son discusiones que están presentes en el resto de la región y en el mundo también. ¿Qué es lo que has podido observar de cómo funcionan precisamente los altos mandos aquí de las élites y la toma de decisiones que en muchos casos pasa incluso a formar parte de lo que termina siendo una sanción o el levantamiento o cierre de algunos casos judiciales? Bueno, en el mundo, en muchos países, en Latinoamérica particularmente, hemos tenido casos fuertes de financiamiento ilícito de la política, ¿no? Probablemente en Latinoamérica el caso más conocido fue el denominado caso Odebrecht, donde no solo en Brasil, sino que en diversos países se comprobó cómo la empresa le pagaba a diversos políticos para obtener mejores favores y servicios respecto de la contratación y obras públicas. Bueno, en Chile tuvimos nuestro pequeño caso Odebrecht, ¿no?, que se conoció como el caso Pente SQM, que fueron investigaciones en que grandes empresas de nuestro país, 3 de las 10 más grandes del PIB, ¿no es cierto?, financiaron campañas transversalmente, desde la derecha hasta la centroizquierda, desde las campañas de los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, entre otros. Y a diferencia de lo que pasó en otros países donde todas las personas involucradas terminaron en prisión y condenadas, acá en Chile desgraciadamente hubo un acuerdo bastante transversal, como esto afectaba a buena parte de los partidos políticos, para tapar esos casos, y eso fue lo que se terminó generando por ahí por el año 2018 y provocó mi renuncia de la Fiscalía. Por eso, claro, yo cuando renuncio de la Fiscalía llevaba estas investigaciones, lo hice haciendo fuertes críticas a la manera en que la Fiscalía cerró esas investigaciones, no tuvo la fuerza para llevarlas adelante, y donde de nuevo todo ese conjunto de antecedentes sirvieron para, diría yo, configurar esta tesis, configurar esta sensación en la ciudadanía de que a los poderosos no les pasa mucho. Entonces, estos nuevos casos, claro, lo que vienen a hacer, como bien decía Lucía, no es una novedad, no es la primera vez que pasa, es que vienen a corroborar esta idea instalada de que entre las élites hay muchos acuerdos transversales, impropios, indebidos, y que cuando la justicia, las investigaciones, la fiscalía se enfrenta a ellos, muchas veces no tiene la fuerza. Por eso, creo yo, es una muy buena noticia que en este caso se haya decretado la prisión preventiva, ni más ni menos del jefe de la policía. Yo creo que son pocos los países en que un día viernes esa persona está al mando de la policía y luego el día martes siguiente está encarcelado por delitos de corrupción. Quizás puede ser una luz importante en esta, diría yo, oscuridad que genera la corrupción en nuestro país y en muchos otros países de Latinoamérica. Darío, antes de que puedas hacerle una siguiente pregunta, ¿no es cierto?, en este caso que es tan interesante y se cruza también con, como decíamos, con cosas que están pasando en nuestros países, hay dos cosas que me resultan de lo que nos acaba de decir Carlos. Primero, que esto se relaciona con algunas de las excusas que entregó el abogado precisamente de Sergio Muñoz en la formalización, diciendo que esto lo había hecho por la institucionalidad, que ante la crisis o la crítica pública, él señalaba que la institucionalidad de la presidencia de la República y de la PDI, porque tanto Sebastián Piñera estaba siendo investigado como Héctor Espinosa, el exdirector de la PDI, también lo estaba haciendo, entonces se ponía en juego la institucionalidad, y un poco es eso también el argumento que se entrega o que se conoció desde el mundo de la política que existió cuando se decide que transversalmente se acuerda bajar entonces los casos, porque la institucionalidad podía estar en juego. Lo que demuestra finalmente es que la ciudadanía lo único que hace es seguir perdiendo la confianza precisamente en las instituciones y no en los nombres. Y lo otro que también se desprende, que es muy interesante, es que la reacción acá ante los dichos de la ministra Vallejo respecto a una posible red de corrupción de cuello y corbata ha sido de la derecha, porque se ha sentido tocada, porque los nombres que hoy aparecen en la investigación precisamente son autoridades de la derecha, como yo decía anteriormente, desde el presidente de la República hasta autoridades comunales. Pero el abogado Luis Hermosilla también era el abogado hasta hace poco, hasta su declaratoria de investigación, el abogado también de Miguel Crispi, asesor del segundo piso de Gabriel Boric, directo asesor de Gabriel Boric. No se sabe todavía ningún caso vinculado a él, pero en el fondo estamos hablando de transversalmente nombres del mundo de la política que podrían estar involucrados y que podrían aparecer luego
en nuevas aristas de lo que se conoció inicialmente como el caso Hermosilla y que ya ha derivado a un nuevo caso, Darío. Bueno, interesantísimo realmente el testimonio. Te agradezco mucho a vos, Lucía, le agradezco mucho, Carlos. Tema que estaremos ampliando, porque hay que seguir entendiendo esto que, insisto, revela el grado de privilegio que tienen los poderosos y ahora expuesto como nunca antes allí en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Darío. Gracias, que estés muy bien.